buenas, bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo una selección de libros clásicos que considero que son perfectos para iniciaros en este mundillo de los clásicos si no sabéis muy bien por dónde empezar. Los he ordenado por orden de cronología, no por orden de gusto, pero así creo que es más fácil ubicaros un poco. Aquí hay libros del siglo XIX y del siglo XX. ¿Vale? Empezamos por una de mis obras favoritísimas del mundo mundial, que es Frankenstein de Mary Shelley. Es la obra canónica de terror, de ciencia ficción. Y bueno, pues seguramente bastantes lo tengáis fresco porque acaba de salir una adaptación de Guillermo del Toro. Es la historia de Víctor Frankenstein, un doctor que pretende resucitar no resucitar a los muertos. Bueno, sí. Bueno, pretende crear vida de la muerte. Es un libro bastante filosófico, abraza mucho el tema del bien y el mal, y qué es el bien y qué es el mal, y si todos somos solo buenos o todos somos solo malos. En fin, es una historia bastante interesante. No me voy a enrollar mucho porque creo que de casi todas hay reseña en el canal y si no, la va a ver. Pero tampoco es un vídeo como para extenderme muchísimo, no quiero hacer ni cronología ni leches, simplemente quiero haceros recomendaciones de clásicos. A mí son clásicos que me han gustado muchísimo y creo que por su estructura, por su lenguaje, por su historia, puede ser bastante bueno empezar por ellos, pues porque así os animáis a leer un poquito más. Todos tienen carga filosófica porque una de las premisas de ser un clásico es abordar las cuestiones humanas y leyendo sobre este tipo de cuestiones pues con algunos más, con algunos menos, pero siempre va a dar lugar a la reflexión y a pensar y a debatirse a sí mismo y a debatir con otras personas, entonces por eso se les llama clásicos básicamente. Es por no repetirme, ya lo dejo dicho y ya está. Luego tenemos aquí cuentos de Navidad. Yo solo me he leído el que le da nombre al libro en sí, el de cuento de Navidad, pero es un conjunto de relatos, cuentos de Dickens, pues en el que la ambientación es esta época pues navideña. Y el primero es el famoso, es el de la historia de Scrooge, que hay un mogollón de adaptaciones también cinematográficas. A lo mejor por eso también es un poco más sencillo que os adentréis en ellos, porque si ya conocéis la historia un poco por películas o por otras adaptaciones o por retellings modernos, yo creo que también puede ser bueno para que podáis entrar en ellos mejor. Entonces, bueno, en esta historia, básicamente al señor Scrooge, que es un viejo cascarrabias, se le presentan fantasmas del pasado, presente y futuro, y eso le ayuda a verse y a ver cómo ha sido con otras personas, y pues bueno, le ayuda también un poco a llevar una mejor vida después de estas experiencias. Por aquí tenemos Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Es una historia que depende de cómo te la tomes, o sea, depende de en qué momento la estés leyendo, si lo que necesitas más es evadirte o si quieres reflexionar o si quieres coger una historia pues que te diga algo más que la simple historia en sí. Pero vamos, la premisa básica es una muchacha que está muy aburrida de la lección que le está dando su institutriz. Se queda dormida aparentemente, pero ella no lo ve así, ella lo ve como que persigue a un conejo blanco que se cae por una madriguera y empieza a vivir un mogollón de aventuras que le enseñan un poco pues a salir del atolladero. Hay momentos súper graciosos, también hay momentos muy angustiosos, o sea, muy agonizantes, muy, por Dios, sal de ahí, Alicia, que te está, no sé, te va a dar algo. A mí me gustó muchísimo este libro, como todos los que están aquí. Luego también tenemos un libro súper cortito, también es una de las novelas de terror, bueno, novelas, cuentos de terror más aclamados, que es Carmilla, de Joseph Sheridan Le Fanu, que, bueno, de este hay reseña en el canal, y básicamente es un relato sobre una vampiresa que traba amistad con una muchacha de bien, y bueno, pues resulta que
esta muchacha se llama Laura, empieza a estar como muy enferma, su padre no sabe qué le pasa y buscando todas las maneras posibles de ayudar a su hija, pues se llegan a ciertas conclusiones. Esa es la base del libro. Luego, obviamente, las implicaciones son considerables, los paralelismos que yo vi con determinadas cosas, hay muchísima carga religiosa en este libro y os lo recomiendo también, sobre todo porque es muy cortito. Este a lo mejor tiene un lenguaje un poco más no complejo, porque si estáis acostumbrados a leer tampoco es un lenguaje muy difícil. Pero es verdad que siendo tan corto y encerrando tantas cosas, a lo mejor se aturulla un poquillo. Pero bueno, que es un libro sencillo, sin más. Por cronología aquí sale el que yo habría puesto como mi favoritísimo de todo este top, pero bueno, no pasa nada. Las rimas y leyendas de Becker, las dos partes son geniales, tanto las rimas como las leyendas. Yo las voy releyendo cada X tiempo y ya en esta última vez que las empecé a releer ya me empecé a poner hasta posis diciendo es que no quiero que se me olvide ninguna nunca jamás. Luego las rimas a mí siempre me dicen algo nuevo, no sé, y esta edición es una belleza. Pero bueno, más allá de eso, simplemente es, por un lado tenéis poemas, por otro lado tenéis leyendas que tienden bastante al terror y al oscuro, básicamente. Luego tenéis un libro que yo identifico también mucho en el subtexto, en lo que subyace en el libro. Siempre lo he comparado, no comparado, lo he relacionado mucho con Frankenstein de Mary Shelley, pero bueno, es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. También tenéis reseña en el canal, si no recuerdo mal. Y es un libro muy fácil de leer porque además tiene un gancho súper fuerte, es como leerte un thriller. Y aparte, pues a cada cosa que le va pasando al Dr. Jekyll y a Mr. Hyde, como que quieres saber hasta dónde se llega, o sea, quieres saber cuál es la finalidad de todo lo que se está contando aquí y hay mucha intriga. A mí me parece un libro que engancha muchísimo y ya veis lo cortito que es, os lo acabáis en un rato. Que lo mismo pasa con novela de ajedrez, que también tiene muchísima intriga. La historia, o sea, la base del libro es, pues, están en un barco y se está dando como una especie de partida de ajedrez entre el campeón del mundo de ajedrez y alguien del barco. Y resulta que le planta cara, entonces es como, este campeón del mundo es como, bueno, este señor, ¿quién es? ¿Por qué no le conocía? ¿Y cómo es que se le está dando también esto? Y a partir de ahí es cuando vamos a conocer la historia del señor B, si no recuerdo mal, era el señor B. La historia nos la cuenta un periodista que está viendo todo lo que está pasando y es el que le hace pues preguntas a este señor. Es una novela pues muy interesante y también con presencia de temas del nazismo, muy por encima también os digo. No sé, es una novela que a mí me intrigó muchísimo y me la he leído varias veces también. No sé si hay reseña en el canal y si no la hay debería verla. Así que le pondré remedio. Y nada, simplemente pues eso, quería recomendárosla por eso, porque es verdad que ya es más actual. Esta novela es de 1942, entonces por lenguaje no vais a tener absolutamente ningún problema y por historia y tal, estructura tampoco. Es una novela súper sencilla y que engancha un montón. Luego tenemos aquí a George Orwell, que no sabía muy bien si recomendároslo o no, porque a ver, el primer libro que se suele recomendar de Orwell es 1984. Pero a mí, 1984, a pesar de que me flipó la novela, me flipó a niveles inimaginables, es verdad que me resulta complicada. Es una novela muy compleja, con muchísimas cosas que pensar, que anotar, que pararte. O sea, no es una novela que te puedas leer en una tarde, que lo haga, pues estupendo, pero entendedme la forma de hablar. Es una novela que deja tanto pozo que yo hace 2 años que me la leí y todavía la pienso mucho y todavía me acuerdo mucho de muchas escenas de aquí. Yo siempre me dejo posis pues para de vez en cuando releer alguna frase o algo. Y es verdad que aluciné en colores, pero no me parece una novela sencilla. Sin embargo, Rebelión en la Granja sí que me lo parece,
porque es una fábula. Al final es una historia que está contada con animales, que te cuenta pues todo el tema de cómo nos manipulan a lo que es la población civil normal y corriente con promesas, cambios, etcétera, y cómo se llega al poder de una manera que nosotros pensamos que no se podría llegar nunca. Y cuidado. Entonces, y de todas formas, lo que os digo, lo que os decía al principio, sí me parece una novela bastante más sencilla en cuanto al lenguaje. Tiene muchísimo, muchísimo que sacar también. Lo que pasa es que es una historia pues que ya conocemos más de haberla estudiado en el instituto, en bachillerato, en fin. Es una historia que se conoce y contada como fábula me parece más sencilla. Esta, en cambio, es una historia distópica, pero es más dura, es más compleja. Esta es más sencilla. Entonces, no sabía si meterlo o no, pero es que me parece un clásico que, aparte de que todo el mundo debería leer a George Orwell alguna vez en su vida, creo que es bastante buena novela para empezar con él. Luego tenemos otro clásico español que me gustó mucho. Es un teatrillo, o sea que agilidad por mil. Y es la historia de... O sea, es historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo, perdón. Es la historia de vecinos en un bloque de pisos que, pues, imaginaos, ¿no? Pues cotilleo, salseo, poner verde a uno, poner verde a otra, buscar soluciones a cosas, arreglar el mundo en el bloque de, pues, de vecinos. Es una historia súper divertida y también tiene mucha crítica social, así que pues no podía no recomendarla. Además que me gusta un montón. Y por último, en cronología, pero no en importancia, tenemos Maurice de E.M. Forster, que es una historia de amor o sea, es una historia de amor muy cocida a fuego muy lento durante muchos años entre dos personajes masculinos. Tenéis reseña en el canal, así que no me voy a parar mucho a contaros más. Es simplemente deciros pues, que es una historia bellísima y durísima y súper ágil de leer, súper rápida de leer, porque además, como te va contando también la vida de los dos, de Maurice y de Clifford, creo que se llamaba Clive. Se llamaba Clive. Vas viendo la vida de los dos juntos, por separado, a qué se dedica cada uno, en fin. Es una historia muy bonita y muy sencilla y yo pues os la recomiendo mucho. Y ya está, hasta aquí el top de clásicos por lo que podéis empezar. Si queréis decirme en comentarios por cuál empezaríais vosotros, si estáis más metidos en el mundo de los clásicos, decidme si ha sido una buena selección o cuál haríais vosotros. Y sin más, pues nos vemos en el siguiente vídeo.